Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda tu amigo Agustín Zúñiga desde Monterrey, Nuevo León, México. Ah, el día de hoy tengo para ustedes esta charla muy interesante titulada Entrar en la permisión. Va a estar súper interesante esta charla y de alguna forma va a ser una forma de que tú entres a esta energía. Quiero comenzar la charla con un cuento. Este cuento es acerca de un señor que vivía en un rancho donde había ganado, donde había caballos, donde había todo este tipo de animales. Y este señor tenía un hijo ya grande de edad. Y él se encontraba, su hijo se encontraba con los caballos. Estaba amansando los caballos, estaba domando los caballos. Entonces, como estaba amansando los caballos, los estaba montando, el señor estaba viendo. En eso, uno de los caballos, cuando relincha, tumba al hijo de este señor y se fractura un pie. Y resulta que ya no puede caminar por esa fractura. En eso llegaron los vecinos y le comentaron: qué mala suerte, vecino, qué mala suerte que tu hijo se haya caído del caballo y se haya fracturado su pierna y su cadera. Y el señor contestó: mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Después llegaron al poco tiempo unos soldados y andaban reclutando más gente para ir a la guerra. Pero como su hijo estaba en silla de ruedas y no podía caminar, no se lo llevaron y se llevaron a los hijos de los vecinos. Entonces llegaron de nuevo los vecinos con este señor y le dijeron: ¡wow! ¡Qué buena suerte tienes! No se llevaron a tu hijo a la guerra. A lo que el señor contestó nuevamente: mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Después, uno de los caballos se salió y se salieron dos caballos y se salieron los caballos y se quedó sin caballos el señor. Los vecinos volvieron a decirle a su amigo: qué mala suerte, se te fueron tu caballo, se te fue tu semental. Qué mala suerte. A lo que él contestó de nuevo: mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Pasaron los días y regresó el semental con una manada de caballos y todos se metieron, caballos salvajes, se metieron al establo y al corral. Cerró la puerta del corral y ahora tenía más caballos y yeguas. A lo que los vecinos volvieron a ir con él y le dijeron: qué buena suerte tienes, vecino, ahora tienes muchos caballos. Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Por eso, con esta metáfora y con este cuento, quiero empezar con esta charla de entrar en permisión, entrar y ser esa energía, de permitir que las cosas sucedan sin juzgarlas, si son buenas, si son malas, si es buena suerte o mala suerte. Esta persona estuvo en la permisión de que las cosas sucedan. ¿Cuánto en tu vida has estado en permisión? ¿Cuánto en tu vida no has estado en permisión? Te quejas cuando las cosas salen mal, juzgas cuando las cosas salen mal, maldices cuando las cosas salen mal. Ah, pero cuando las cosas salen bien, qué buena suerte tengo, qué bueno que se me dio el trabajo, qué bueno y qué bueno que toda mi vida fuera de buena suerte. Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Con eso comenzamos. Lo primero que vamos a ver en esta charla es acerca de qué no es esta energía, qué no es la energía de la permisión. ¿Cómo saber cuando no estoy
siendo la energía de la permisión. Entonces, este es el primer punto que vamos a revisar. ¿Qué es lo que no es estar en permisión? No estás en permisión o en la energía de la permisión cuando estás en el juicio, cuando estás juzgando a los demás, cuando te estás molestando por lo que los demás dicen, por lo que los demás hacen o por lo que los demás tienen. Cuando te mantienes en el juicio de eso no debes de ser, eso no debes de hacer y eso no debes de tener, etcétera, etcétera. Cuando los acontecimientos los empiezas a juzgar, las experiencias las empiezas a juzgar, ya sea en el dinero porque tienes o porque no tienes dinero, ya sea en las relaciones porque tienes una buena relación o no una buena relación, cuando te mantienes en el juicio con tu relación de que deberías mejorar, de que deberías estar más delgada, deberías tener un mejor carácter, etcétera, etcétera. Cuando te mantienes en el juicio, no estás en permisión. Esa no es la energía de la permisión. Cuando estás en la reacción, cuando alguien te dice algo y reaccionas y te molestas y te enojas y le contestas o te separas, por todo estás reaccionando. Cuando te mantienes en la reacción, no estás en la permisión. Estás viendo o terminando que la persona hable o diga y tú ya estás pensando lo que le vas a decir. Tú ya estás pensando cómo lo vas a contradecir. Tú ya estás pensando cómo lo vas a juzgar. Eso es estar en la reacción. Estás reaccionando. Entonces, eso no es la energía de la permisión. Otra de las cosas, cuando te vas a dar cuenta que no estás en la energía de la permisión, es cuando estás de acuerdo. Cuando estás de acuerdo con la situación, cuando estás de acuerdo con una idea, cuando estás de acuerdo de algo, solamente porque concuerda su punto de vista con tu punto de vista y estás de acuerdo, eso no es estar en permisión. Cuando alguien le va a tu equipo favorito y lo recibes y estás de acuerdo que es el mejor equipo de fútbol o de básquetbol o de béisbol, entonces dices que estás de acuerdo y eso no es permisión. Cuando estás de acuerdo en que se porta bien tu pareja o se portan bien tus hijos y estás de acuerdo en que hagan eso que están haciendo porque es el deber ser, deben de estar portándose bien, deben de estar siendo educados, y estás de acuerdo con su forma de ser, con su forma de actuar, etcétera, etcétera, eso tampoco es estar en permisión. Básicamente te estás manteniendo en un juicio donde has definido y concluido cómo deben de ser las personas, qué deben de hacer las personas o hacer lo correcto y estar de acuerdo con lo correcto, estar de acuerdo con lo positivo, estar de acuerdo o que algo es malo. O cuando te dicen que el dinero no se da en los árboles y tú estás de acuerdo con eso, que el dinero es muy difícil de obtener y tú estás de acuerdo con eso. Cuando te dicen que el dinero solamente los ricos lo pueden tener o lo pueden generar fácilmente y tú estás de acuerdo, no es estar en permisión. Eso no es estar en permisión. Así que si te mantienes en el juicio, si te mantienes en la reacción y si te mantienes en este estar de acuerdo, ya sea positivamente o negativamente con las cosas, no es estar en permisión. Entonces, ¿qué es estar en permisión? ¿Cuál es la energía de estar en permisión? ¿Qué es esta energía? ¿Qué es la energía de la permisión? Entonces, para reconocer si estás en la energía de la permisión, básicamente lo que sucede es lo siguiente. Estar en permisión es, como yo lo describo o como yo lo explico,
es ser como el pez. Y te preguntas, ¿cómo es el pez? Imagínate por un momento que eres un pez. Imagínate que estás en una laguna o estás en el mar o estás en el río, donde tú quieras. Pero imagina que eres un pez. Si fueras un pez, no tendrías, por decirlo así, una mente. No tendrías juicio de nada. No tendrías ideas de nada. No tendrías conceptos de nada. Simplemente seguirías tu instinto de sobrevivencia. Simplemente te mantendrías en el río o en el mar o en la laguna. Pero una de las cosas que tiene el pez es que tiene esta capa, digámoslo así, donde todo se le resbala. Tú quieres atrapar un pez y se te resbala, tiene como esa baba, todo se le resbala. Entonces, aparte de que no tiene mente o pensamientos, ni se preocupa por nada, ni se enoja por nada, se le resbalan todo. Así que si te imaginas estando en el río, te darás cuenta que el agua del río siempre está fluyendo, siempre está fluyendo. Y el agua cuando está fluyendo puede traer comida, puede traer ramas, puede traer hojas, puede traer cocodrilos, puede traer otros peces, puede traer insectos, puede traer muchas cosas. El río vendría siendo las circunstancias de lo que sucede en tu vida. Y el pez solamente se permite que pase por arriba, por abajo, por los lados, que pase el agua o el agua de mar, que se deslice a través de ella. Él no no reacciona, él, digamos, no se enfrenta a la corriente del agua, no está en contra de la corriente del agua, no está en contra de que el agua pase sobre él, fluya a través de él, no está reaccionando, está permitiendo que el agua corra a través de él. Digamos que el agua vendría siendo todas las circunstancias que pasan en la vida. Además de que deja pasar todo, el pez, si fueras un pez, tú podrías recibir de la corriente de agua tal vez alimento, te va a traer alimento y tú puedes de lo que va llegando recibir el alimento, alimentarte de lo que trae la corriente de agua. Puede ser alimento y si no tiene alimento, tú te vas a mover y para que el pez se mueva en el río, tiene que permitir que las cosas sucedan. Entonces, cuando empieza a moverse a través del río, empieza a fluir a través de él la corriente de agua. Entonces se empieza a mover. Ahora, tampoco está de acuerdo con la corriente de agua. ¿Qué significaría que estuviera de acuerdo? Si la corriente fluye, entonces no hago nada, estoy de acuerdo con la corriente y me dejo llevar por la corriente. Entonces el pez se dejaría llevar por la corriente, iría río abajo, por decirlo así, y se perdería, se pegaría con las rocas, etcétera, etcétera. Eso tampoco hace el pez. El pez se mantiene permitiendo que fluya la corriente de agua por todas partes. Entonces, ni está de acuerdo ni está en contra, porque si se levanta en contra del río, lo que va a hacer el río, él lo va a revolcar, lo va a empezar como las olas del mar cuando te pones enfrente de las olas y tratas de detenerlas, te revuelca. Ni está en contra, ni está a favor, porque ambas lo llevan a otro lado. Entonces solamente permite que fluyan las cosas. Entonces, para comer, para vivir, etcétera, etcétera. Eso sería permitir. Y no se enoja con el río porque no
trajo comida. No se enoja con el río porque el río está frío, porque el río está caliente, hace mucho sol. No se está quejando del agua ni dice qué caliente está el agua o qué fría está el agua, sino que es consciente de la temperatura del agua. Entonces busca moverse a donde se sienta fresco, pero no está peleando o juzgando la temperatura del agua. Ni se junta con otros peces para discutir qué agua tan fría, qué agua tan caliente. Entonces, la vida del pez metafóricamente me lleva a explicar qué es la permisión. La permisión es reconocer que todo fluye y todo pasa en la vida, que nosotros le hemos puesto la etiqueta de bueno o malo, correcto o incorrecto, y eso nos hace colocarnos o en contra de lo que sucede o a favor y nos lleva a la corriente. Pero no estamos en permisión como el pez. No se nos resbalan las cosas. Si te insultan, si te gritan y reaccionas o te enfrentas a lo que te dicen y te la crees, te la compras, es como reaccionar. No, yo no soy una tonta. No, yo no soy un huevón. No, yo no soy esto. No, yo no soy aquello y te voy a demostrar que no soy lo que tú dices que soy y te voy a demostrar que no hago lo que tú dices que hago. Cuando te mantienes reaccionando es como estar en contra del río y eso te va a mover o te va a lastimar, por decirlo así. Entonces, por eso es muy interesante la vida del pez en esta metáfora. Y en la metáfora del Señor, donde dice mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Eso es estar en permisión. Ahora, genial, ¿no? Fantástico estar en permisión. ¡Wow! Entonces, ¿cómo puedo comenzar a hacer esta energía? ¿Cómo puedo ser el pez en el río? ¿Cómo logro estar en permisión de las cosas? Ahora, ¿para qué me sirve estar en permisión? Primero, estar en permisión desde mi punto de vista te da tranquilidad, te da paz, te da calma, no te preocupas, no te culpas, no sientes tristeza, no sientes culpa, no te deprimes, porque no estás contra la corriente, no estás contra lo que te sucede, tu enfermedad, tu despido, tú que te dejó tu pareja, que te peleaste con tu pareja, no estás contra la corriente de lo que está sucediendo, simplemente te estás dando cuenta de lo que está pasando. Eso es estar consciente de lo que sucede. En estar en permisión, como alguien dijo, Dane lo comentaba, que estar en permisión no significa que seas un tapete. No significa que te dejes revolcar y que te dejes insultar y que te dejes golpear y que te dejes maltratar. No, eso no es permisión. Permisión es reconocer lo que la persona está haciendo o haciendo contigo o teniendo. Tú lo reconoces y como el pez, si el agua está muy caliente, se va a mover, ya es consciente de lo que pasa, no se enfurece ni reacciona, sino busca el lado fresco del agua, ya sea más profundo, ya sea entre las piedras, pero está consciente, no se está peleando, ni está reaccionando, ni se está quejando. Entonces, estar en permisión te permite estar en esa paz, en esa tranquilidad y te va a dar mucha claridad con respecto a lo que está sucediendo en ese momento en tu vida para que puedas tomar otra elección, otro camino hacia donde quieres llegar, hacia más felicidad, hacia tener dinero, hacia tener amor, hacia tener amistad, hacia tener riqueza, hacia tener lo que elijas.
pero sigues permitiendo que las cosas sucedan y sigues moviéndote en la dirección hacia donde tú quieres y has elegido. Por eso es interesante y muy importante estar en permisión. Estás en esa paz y en esa tranquilidad, y cuando estás en la paz y en la tranquilidad y permites que todo fluya, cosas más van a fluir, como en el caso de la persona del ranchero que pues le llegaron más caballos, no se llevaron a su hijo, chalala, chalala. Entonces está en esa permisión, y entre más rápido permitas que fluyan las cosas que no son agradables o no son tan ligeras, pero permites que sucedan sin estar en contra, sin estarte quejando, sin estar en el drama, sin estar en el trauma, te coloca en ese espacio de ligereza, te coloca en ese espacio de paz. Ahora, ¿cómo ser esta energía? Antes de decirte, quiero comentarte que la metáfora del pez y de ser la permisión con respecto al dinero es uno de los audios que están dentro de este programa titulado El gozo de ser, hacer y tener dinero con facilidad. Son 11 audios donde hablo, y en los audios te comparto estas metáforas y te comparto herramientas para cambiar tus puntos de vista, para cambiar tus energías y para recibir con mayor facilidad, hacer o tener o mantener dinero en tu vida. Si te interesa saber más sobre estos procesos de cómo cambiar tu conciencia, cómo cambiar tu energía y cómo enfocarte en la dirección de lo que andas buscando, para este caso, ser o tener dinero, este programa te lo recomiendo ampliamente. Te va a ayudar bastante en cómo transformar tus puntos de vista, eliminar las energías que no te permiten que el dinero fluya a tu vida con total facilidad. Y bueno, puedes contactarme por WhatsApp al teléfono que viene ahí. 811 81 19 20 18 52. Continuemos. ¿Cómo ser la energía de la permisión? ¿Cómo ser esta energía que tantos beneficios nos puede brindar? ¿Cómo pasarnos de ese automático que somos, como en la figura del monito que traspasa, se sale del drama y del trauma y pasa a otro espacio? ¿Cómo moverme a esa energía? Básicamente ya lo haces de forma inconsciente en ciertos momentos, pero vamos a ver los escenarios. El primer escenario que te mueve hacia la permisión es cuando duermes. Por eso, cuando te enfermas, te piden que reposes mucho, porque mientras tu mente no esté preocupada, mientras tu mente no esté ocupada en corajes, en celos, en drama, en trauma, chalala, chalala, entre mayor descanse o mayor duermas, más tiempo duermas, estás con tu mente en blanco, estás sin juicios, estás sin pensar, estás bajando todas tus barreras, estás bajando todos tus problemas. En ese momento, en el sueño, no hay problemas cuando te duermes. Tu mente está relajada y permites que tu cuerpo reciba la energía para recuperarse, alimentarse y fortalecerse y sanarse. Esta es una de las formas en las que te colocas en ese espacio de permisión. La segunda forma es a través de la meditación. Cuando meditas, lo que haces es acallar tu mente, no tener pensamientos, no tener preocupaciones, no tener dudas, no tener mortificaciones, no tener planes. Básicamente,
El no pensar, el no utilizar tu mente para pensar, aquieta tu mente y te permite estar en un estado de permisión, de que las cosas, las experiencias sucedan. Es como estar el pez solamente permitiendo que todo suceda, sin juicio, sin juzgar, sin criticar, sin sentir culpa, sin sentir pena. Entonces, porque la pena, la preocupación, la depresión, los celos, todo son pensamientos, donde accesas a ideas, donde accesas a creencias, donde accesas a experiencias, a recuerdos, pero por eso la meditación o meditar te coloca en ese estado de permisión, en ese estado de tranquilidad, de paz y recibir todo. Pero vas a decir, no me la voy a pasar toda la vida durmiendo o no me la voy a pasar toda la vida meditando. Debe de haber otra forma de mantenerme en permisión. Sí, sí la hay. Veamos cuál es. La forma en la que te puedes mantener despierto, consciente y presente en todo momento es utilizando y reconociendo esta herramienta. Interesante punto de vista. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? Básicamente, si alguien te agrede, tú solamente dices, interesante punto de vista que esté molesta esta persona, ya sea mi pareja, ya sea mi mamá, ya sea mi papá, el que sea, tu amigo, tu jefe, etc. Te colocas como el pez, recibes la información, los gritos, etcétera, etcétera. Claro, si son golpes, si te mueves, como el pez, si viene una rama, no se quede ahí para que la rama le pegue. Si viene una rama, se mueve el pez, pero sigue permitiendo y recibiendo la información que le brinda el universo. Cuando tú te mantienes en el interesante punto de vista, es interesante que pienses eso. Eres un tonto, eres un desgraciado, eres un esto, eres aquello. No estás reaccionando, estás escuchando lo que la persona te dice, pero te mantienes en una actitud de, qué interesante que piense eso de mí. Qué interesante que tenga esa creencia de mí. No voy a decir que es verdad ni que es mentira, simplemente qué interesante que tenga esa idea de mí. Qué interesante que tenga esa emoción de mí. Qué interesante que tenga esa creencia de mí. Qué interesante. El qué interesante hace que las cosas fluyan y no te estás ni a favor ni en contra de lo que digan. Simplemente permites que fluya la información. Entonces, en la cuestión de estar charlando, en la cuestión de estar cuando alguien te agrede o alguien se molesta contigo, simplemente te mantienes como en ese estado sereno y dices, qué interesante que piense eso, qué interesante que diga eso. Recibes la información, eres consciente de que la persona no está siendo amable contigo, eres consciente de que la persona está molesta por algo que tú hiciste, ok, pero solamente eres consciente. No es que tengas que reaccionar, no es que tengas que estar de acuerdo, porque si él te dice que eres un tonto y tú dices que sí, soy un tonto, la regué, que eres un impuntual, un irrespetuoso y dices sí, soy un impuntual, soy un irrespetuoso, es que te lleve la corriente. Eso no es estar en permisión. Estar en permisión es recibir la información y decir, qué interesante, qué interesante. Y no solamente con las personas, sino con las experiencias. Qué interesante, por decirlo así, qué interesante que hoy no fluyó el dinero en mi vida. Qué interesante. Qué interesante que hoy no llegaron clientes a mi oficina. Qué interesante.
Es muy diferente a qué interesante a por qué no llegaron, qué estoy haciendo mal, en qué no estoy utilizando, qué me falta, qué estoy haciendo mal, en qué estoy mal, qué es lo incorrecto de mí, qué es lo incorrecto de mi negocio, qué es lo incorrecto. No, eso no. Eso no es estar en permisión. Estar en permisión es, qué interesante que no llegaron clientes. Entonces, voy a ser consciente de qué sucedió. Tal vez no se dieron cuenta, tal vez, pero ¿qué elijo? Voy a elegir que lleguen clientes. ¿Qué posibilidades hay para que lleguen más clientes a mi negocio? Pero estás en ese espacio de permisión y estás en ese espacio de preguntar y elegir. Preguntar por posibilidades y elegir lo que quieres. Elijo más clientes o elijo expandir mi negocio o elijo preguntar qué puedo hacer o hacer aquí y ahora. Pero lo que suceda simplemente es, qué interesante, qué interesante. Qué interesante que mi pareja no llegó. Qué interesante que mi pareja no llegó a dormir. Qué interesante. Pero no es que me haga del ojo cuadrado o de que me tape los ojos. Simplemente soy consciente. Soy consciente de qué está haciendo, de qué está eligiendo. Solamente sin juzgarlo, sin criticarlo, sin reaccionar, sin golpearlo, sin pelear. Es un proceso tipo zen, tipo monje tibetano, por decirlo así, donde te mantienes sereno y tranquilo. Es una herramienta que vas a estar usando y te va a colocar como en esa energía de permisión, en esa energía de permisión y de que las cosas fluyan sin que te afecten como al pez. Y cuando logras ese estado de permisión, tienes mayores posibilidades, mayor conciencia y tienes mayor energía donde aplicar hacia lo que eliges. Ahora, hay un tema muy interesante. ¿Qué sucede cuando tu mente, esa vocecita que te critica, eres un tonto, eres un menso, no sabes hablar, no sabes transmitir, no sabes trabajar, no sabes generar dinero, no sabes conservar a tu pareja, no sabes agradar a los demás, no sabes todo ese tipo de cosas? También tendrías que estar en el interesante punto de vista. Qué interesante que piense eso de mí. Qué interesante que piense que soy un torpe. Qué interesante que piense que yo no puedo ser brillante con el dinero. Qué interesante, porque no estoy de acuerdo con eso y tampoco estoy en contra de eso. Simplemente estoy reconociendo que es un punto de vista, una idea, una creencia muy interesante. Entonces, esta herramienta de qué interesante punto de vista, qué interesante creencia, qué interesante que me esté contando esto, qué interesante que esté diciendo esto, qué interesante, te coloca en ese estado como el pez, te coloca en esa permisión y ser consciente y más posibilidades. Y te brinda mayor paz y te brinda mayor enfoque hacia lo que eliges. No te distraes molestándote, no te distraes reaccionando, no te distraes juzgando y no te distraes o estando de acuerdo con lo que te digan o te dices a ti mismo de que no puedes, de que no eres brillante, de que no eres maravilloso, de que no eres un ser infinito, de que no eres poderoso. Todo eso ya no te va a distraer. Simplemente dirás, qué interesante que tú pienses eso de mí. Qué interesante que yo diga esto de mí o que yo mismo me esté diciendo esto. Ahora, he notado en ciertas personas que siempre dicen, mi interesante punto de vista es que las cosas son así. Mi interesante punto de vista es que
tú solo o tú sola estás quitándole energía a tu poder. No es ni bueno ni malo. Yo solamente digo, qué interesante que la persona cuando comienza a hablar diga, mi interesante punto de vista, mi interesante idea, mi interesante conclusión, es como quitarle esa energía a tu idea. Es como quitarle esa energía a tu comentario. No es ni bueno ni malo. Simplemente reconozco que la gente desde que inicia su conversación, inicia con eso. Es mi interesante punto de vista, es mi interesante creencia. Aunque esa idea, esa creencia te esté animando, motivando, proyectando o siendo consciente de las cosas. Porque es muy diferente ser consciente a tener un juicio. Cuando eres consciente, dices, soy consciente que podría ver otras opciones de trabajo. Eso no es interesante. Cuando lo haces interesante, desde mi punto de vista, cuando dices, tengo el interesante punto de vista de que si voy o elijo lo que quiero, lo voy a obtener. Pero ya dijiste que es interesante. ¿Sí me explico? Eh, Mantenerte en permisión no significa que todas tus ideas, todos tus inspiración y todo lo que tú quieras expresar o lo que tú quieras ser o hacer, lo hagas interesante o lo hagas menos importante o lo hagas insignificante, porque a fin de cuentas el hacer interesante una creencia, hacer interesante un punto de vista, hacer interesante una idea, lo que estás diciendo, digámoslo así, es que no tiene importancia. Que no tiene importancia que me insultes. No pasa nada. Que no tiene importancia lo que pienses de mí. Está bien. Eres como el pez. Pero a la hora de que tú expresas tus ideas, a la hora que tú expresas lo que quieres ser, hacer o tener, a la hora de que tú expresas tu potencia, no le pongas desde mi punto de vista, fíjate, desde mi punto de vista, no digo desde mi interesante punto de vista, es diferente. Desde mi punto de vista, cuando yo digo lo que elijo y lo que quiero, es importante para mí o me funciona a mí. Ese es mi punto de vista. No lo estoy haciendo, es mi interesante punto de vista. Espero que quede claro cuando estás usando el interesante punto de vista y cuando solamente usas el punto de vista. Es como decir, tengo la idea de que puedo hacer un gran negocio. Es muy diferente a, no es muy interesante o no es muy importante mi idea de que pueda poner negocio. Si te das cuenta de la energía que estás usando al usar las herramientas. Entonces, desde mi punto de vista, te sugiero, te invito que cuando estés proyectando lo que elijas, tu potencial, cuando estés proyectando tu idea, cuando estés proyectando tu deseo, cuando estés proyectando la energía de aquello que quieres ser, hacer o tener, no le pongas interesante. Solamente sugiero, es mi punto de vista, es mi idea, es mi elección, es mi decisión. Si para ti es interesante, muy bien, no hay problema. Yo no tengo problema con eso, de que para ti lo que yo diga sea un interesante punto de vista, pero para mí es mi idea, para mí es mi potencia, para mí es mi fuerza, para mí es mi creencia, mi proyecto, mi deseo, mi anhelo. Por mi parte ha sido todo. Espero que esto haya sido una gran contribución para tu vida. Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos, familiares, en YouTube, en Facebook, en tus páginas, de todo lo que quieras puedes compartir o no compartirlo. ¿Ok? Nos vemos.
Hasta la próxima.